Abrazo, abrazo virtual. Buenas tardes, Carla, Ana, Ángelo, Emily, Fernanda, Yanela, Kiara, Víctor, María, Natalia, Patrick, Valerie y Yajaira. Muy buenas tardes con todos ustedes. Sí, espero que estén en la comodidad de sus hogares. Enciendan sus camaritas para poder verlos. ¿Sí? Bueno, alumnitos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, ha sido una semana un poco difícil debido a los 2 días de vacaciones que hemos tenido, no entre comillas, ya que hemos estado en casa disfrutando de las noticias durante estos 2 últimos días. Ah, ya. Sí, si bien es cierto, ya a partir de mañana van a volver nuevamente a clases. Eso les va a ayudar nuevamente a poder socializar como lo han hecho antes. ¿Sí? Ahora, yendo ya a nuestro tema. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que va a estar relacionada sí o sí con los temas pasados que hemos hablado. ¿Sí? Hemos hablado, si no me equivoco, el primer tema sobre efecto invernadero. ¿Sí? Hemos hablado sobre contaminación del aire. Hemos hablado también un poquito sobre el calentamiento global. Y este tema va a ser el último, por así decirlo, de todos los temas que hemos tratado el mes pasado. ¿Sí? Este tema va a ser el último de todos los temas que hemos tratado el mes pasado. Todo está conectado, alumnitos, si ustedes se dan cuenta, todo está conectado. ¿Sí? Ahora, si bien, digamos, habíamos comentado la semana pasada sobre este tema de la destrucción de la capa de ozono, eso se averiguó hace unos 30 o 40 años atrás, como yo les mencionaba, ¿no? Las ONG habían descubierto que la capa de ozono se estaba reduciendo, se estaba limitando debido a los gases de efecto invernadero que se habían concentrado en la Tierra, en la Tierra. ¿Sí, alumnitos? Y ahora vamos a ver qué es en sí la capa de ozono, por qué es importante y de qué manera nos beneficia a nosotros los humanos. ¿Sí? ¿De qué manera nos beneficia a nosotros los humanos? ¿Sí? Entonces, comenzamos. ¿Qué es primeramente este elemento químico para poder llamar a la capa de ozono? Como sabemos, la estratosfera es una capa después de la troposfera. A ver, ¿cómo les explico? La estratosfera es una capa más arriba de la troposfera. Esa capa, ¿no? Que se llama la estratosfera va a albergar a la capa de ozono, ¿sí? Va a albergar a la capa de ozono. Pero, profe, entonces, si esa capa se llama la estratosfera, ¿por qué le ponen ozono? Vamos a ver a continuación. Vamos a ver a continuación. A ver, Fernanda, ¿me puedes ayudar con la lectura, por favor? Sí, profesor. El ozono es un gas compuesto de moléculas de ozono, entre paréntesis O3, que consiste de 3 átomos de oxígeno. Las moléculas de oxígeno en el aire que respiramos están formadas de solo 2 átomos de oxígeno. Las moléculas se crean en una reacción fotoquímica. Ahí está.
Ahí está. Ahora, yo les mencionaba cuando hablamos sobre las capas de la atmósfera, ¿sí? Habíamos hablado que hay varias que protegen a la Tierra. Les había mencionado que en las diferentes capas van a prevalecer varios gases químicos, ¿no? Entre ellos vamos a ver al oxígeno, donde al helio, al nitrógeno, al ozono, al monóxido de carbono y otros más por ahí, ¿sí? Pero cada uno de esos gases van a estar distribuidos por cantidad en las diferentes capas. Por ejemplo, en la troposfera vamos a encontrar más helio que oxígeno. En la estratosfera vamos a encontrar más ozono que oxígeno. Ahora, el oxígeno, estimados alumnos, si lo vemos de una manera química, ¿no? Va a valer solamente 2 átomos, ¿no? Y el ozono va a tener 3 átomos. Cuando hay una reacción química entre esos dos elementos, ambos van a compartir, energía, ¿sí? Ya sea positiva o negativa, ¿no? Para que nosotros lo podamos utilizar desde una perspectiva, a ver, para que nosotros lo podamos utilizar para la vida. ¿Cómo puede ser para la vida, profe? Ahí está. Ese oxígeno que nosotros percibimos, emanamos, no solamente contiene oxígeno solito, ¿ah? Sino otros gases, ¿sí? Que van a ayudar para el desarrollo de la vida, del hombre, de los animales, de las plantas. ¿Sí, estimados alumnos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? A ver. Profe. No, profesor. Ya. Sí, aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen del el ozono. Profesor, disculpe, dice mi compañero Axel Cuenca que le deje ingresar, por favor. Ya le dejé ya. Que espere nomás. Ya lo admití. Entonces, seguimos. Ahí está. ¿Recuerdan, alumnitos, estas capas? Miren. ¿Recuerdan? ¿Sí? La primera clase que hicimos. Ahí está. La capa de ozono se va a encontrar aquí, mira. Esta franja azul va a envolver a la estratosfera. También por eso se le dice a la estratosfera ozonosfera, ¿no? Porque va a albergar a la capa de ozono. ¿Sí? Recuerden eso, a la estratosfera también se le dice ozonosfera. ¿Sí? Recordad. A ver, vamos a seguir con la clase. A ver, María Fernanda, por favor, ¿me ayudas con la lectura? ¿Qué es la capa de ozono? El término capa de ozono describe la zona de mayor concentración de moléculas de ozono en la estratosfera. La capa, que tiene un grosor de 10-20 kilómetros, envuelve a todo el planeta como una burbuja y actúa como filtro contra la dañina radiación ultravioleta producida por el Sol. La estratosfera es la parte de la atmósfera que se encuentra arriba de la troposfera. Ahí está, a ver. ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? A ver, alumnito. ¿Dónde? A ver. En la estratosfera. En la estratosfera. Ahí está. Vamos ahora a entender un poquito la función de la capa de ozono. Esto también va a volver a repetirse en
bueno, este ejemplo que yo les acabo de mencionar, o mejor dicho, este ejemplo que yo les voy a mencionar va a estar relacionado también con el calentamiento global y el efecto invernadero. ¿Sí? Volvamos a recordar que el Sol, no en su máximo esplendor, va a botar directamente a la Tierra rayos ultravioleta, ¿no? Rayos gamma, epsilon, todo tipo de rayos, ¿sí? Y la capa de ozono, como pueden ver aquí, la capa de ozono va a tratar de protegernos de esos rayos, ¿sí? Los rayos van a caer de todos los lugares. Pero la capa de ozono nos va a proteger de esos rayos. Es como un vidrio, algo así. Los rayos solares van a caer aquí y van a rebotar, ¿sí? Hacia el espacio. Pero, ¿qué ocurre cuando la capa de ozono, debido a la contaminación que hay adentro, reduce su nivel, su capacidad de protección? Es un ejemplo, por ejemplo, a ver, ¿han visto ustedes esas lunas gruesas, bien gruesas, a que así te tires un pelotazo no se rompe? Esas lunas esos vidrios que están en los, ¿Lunas paralizadas? ajá, esas lunas que están, por ejemplo, en los cajeros automáticos, ¿no ves? Cuando tú vas a sacar dinero, en los bancos, ¿no ves? Luna, luna blindada. Claro, esas lunas, pues gruesas, esas que no se rompen ni con nada. Ahí está. Así similar es la capa de ozono, ¿no? Pero cuando ya se siente vulnerable por el calentamiento global, ¿sí? Por el calentamiento global, su capacidad de protección se reduce y ya se convierte como un vidrio delgadito, delgadito, ¿no? Ya que con un pelotazo se puede romper. Así, así se había encontrado la capa de ozono hace unos 30 años atrás por esos investigadores ambientales. Y esos investigadores hicieron el grito al cielo, ¿no? Y se presentaron con su informe a la ONU para que se puedan crear políticas ambientales con el fin de ayudar a la capa de ozono, ¿sí? Y ya han pasado como 40 años y han habido avances, ¿ah? Dicen que han habido avances que la capa de ozono ha mostrado una mejoría, o sea, que ha vuelto, digamos, ¿cómo le llaman eso? A su nivel, a su forma de lo que era antes, ¿no? Pero ya vemos que hay una mejoría, ¿no? Vemos una mejoría. Ahí está. Entonces, cuando esa capa de ozono, alumnitos, está delgadita, los rayos ultravioleta van a llegar por todos lados y van a penetrar la capa. Y en vez de que esos rayos doblen, ¿no? Se disparen para otro lado, se van a quedar almacenados aquí en la Tierra. Y eso, estimados alumnos, como yo les mencionaba la semana pasada, va a generar cáncer a la piel. Cáncer a la piel. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profesor. Ya. Entonces, seguimos, continuamos. Acá todavía le hice un dato, mira. La capa tiene un grosor de 10 a 20 kilómetros. Envuelve todo el planeta como una burbuja. ¿Ya ves? Como una burbuja. Una burbuja así tipo de vidrio, pues, ¿no?
Ahí está. Aquí lo podemos ver, mira, mejor. Los rayos ultravioletas, mira cómo caen los rayos solares. Y cuando la capa de ozono está bien estable, tiene esta función. Mira, alumnito. ¿Cómo rebotan? ¿Has visto? Así de esta manera es el papel que cumple la capa de ozono. Pero vamos a ver un poquito más, ¿ya? Vamos a ver un poquito. A ver, ¿quién está aquí? A ver, un varón. A ver, a ver, Ángelo. Ángelo, ¿me ayudas con la lectura, Ángelo? La capa de ozono es vital para la Tierra porque actúa como filtro de la radiación UV, que puede tener impactos severos sobre la salud humana y el medio ambiente del planeta. Si las moléculas de ozono se reducen más rápido de lo que pueden recuperarse por las nuevas moléculas de ozono que la naturaleza produce, el resultado es un déficit de ozono. El agotamiento de la capa de ozono resulta en una reducción de su capacidad protectora y por ende en una mayor exposición de la superficie terrestre a la radiación ultravioleta. Ahí está, eso es lo que yo les mencionaba, ¿sí? Lo que yo les mencionaba. Cuando la capa de ozono está reducida a su nivel, ¿no? Va a ser más fácil que los rayos ultravioletas penetren la naturaleza y se queden en los diferentes sectores del planeta. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo se van a quedar? ¿No dice que la capa de ozono protege? Claro, pero esa capa de ozono ya se va a sentir gastada, se va a tener como que algo desequilibrada, ya no va a tener ese mismo grosor como tenía antes, ¿no? Poco a poco va a disminuir su capacidad protectora. En ese caso, cuando ocurra eso, los rayos ultravioletas en verano se va a dispersar por todo el mundo, ¿no? Y esos rayos ultravioletas van a chocar con los diferentes gases que se van, que están en movimiento en la naturaleza, los diferentes gases. ¿Cuáles gases, profe? Por ejemplo, el ozono, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el helio, ¿no? Que van a ir, digamos, contactando eso con los rayos ultravioletas. Y esos rayos ultravioletas en composición química van a ayudar a que esas moléculas puedan ser absorbidas por el calor, ¿no? Esas moléculas que van a estar dispersadas en la naturaleza van a absorber el calor, ¿no? Y poco a poco ellos van a aumentar su capacidad, ¿no? En vez que los rayos ultravioleta sean bloqueados, van a quedar en la superficie terrestre absorbidos por algunas moléculas, por algunos gases que son compatibles a la energía solar. Por eso, estimados alumnos, por eso, cuando hemos sentido el calor del verano, inclusive el bochorno de las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde, se debe a eso. A pesar, alumnitos, miren, escuchen, a pesar de que el sol ya a partir de las 5 o 6 de la tarde ya no tenga tanta fuerza en la iluminación, vamos a sentir ese calor, ese bochorno, debido a los gases que están dentro de la naturaleza. ¿Sí? Inclusive en verano, inclusive en invierno ocurre eso, estimados amigos. En invierno también ocurre eso. ¿No? Pero muy poco, muy poco. Y eso se debe, digamos, a que la capa de ozono ha estado muy, muy débil y no ha hecho mucho por proteger a la humanidad, ¿no? Pero ahora se dice, según como yo les mencionaba los científicos, que ya mejoró su nivel de protección
para que pueda cuidarnos de los rayos ultravioleta. Como sabemos, ha habido gente, ¿no?, en un estudio que ha tenido cáncer a la piel, ¿no?, debido a que al estar permanentemente mucho tiempo al sol, le ha afectado, ¿no? A personas que son sensibles en la piel, también les ha afectado. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de salir de casa. Siempre andar con bloqueador, protegidos en todo momento, para no tener esas consecuencias. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alumnitos? ¿Preguntas? No, profe. Ya. Ahí está. Vamos a ver, miren, la diferencia. Aquí está, le han tomado una foto, una fotografía satelital. Y vamos a ver, mira, que en los años 70, todo este lado verde era la capa de ozono, ¿no? Y la de aquí es una parte contaminante, una parte que ha sido destruida. Pero ya hemos visto en el año 2000, ¿no?, que los investigadores han encontrado un déficit y vamos a ver cómo la capa de ozono ha sido vulnerada por la contaminación y por las radiaciones solares. No, perdón, por la contaminación ambiental y también por los gases de efecto invernadero que han ocasionado que la capa de ozono tenga esta figura. Miren esta figura. No, miren, miren. Sí, una diferencia total. Y esta foto es después de 30 años. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Entonces vamos a saber, vamos a leer un poquito. A ver, vamos a leer. A ver, José Alonso. José Alonso, Profesor, ¿me ayudas con la lectura, José? de las moléculas de ozono, ¿no, profesor? No, con el título más, pues. Allá. ¿Cómo se destruye el ozono? Ya. Continúa, continúa. Las moléculas de ozono son muy sensibles y se destruyen ante la presencia de átomos de cloro o bromuro, que al reaccionar con el ozono forman moléculas de monóxido de cloro o bromo, y quedan libres para atacar mediante reacción en cadena, destruyendo un átomo de oxígeno a la molécula de ozono y convirtiéndola en oxígeno molecular. En promedio, un átomo de cloro es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono, razón por la cual cantidades pequeñas pueden descomponer suficiente ozono para disminuir de manera significativa la capa de ozono. Ahí está, ahí está. Gracias, alumno, gracias, alumno. Ahí está. Esos componentes, miren. Justo también me olvidé mencionar esos dos componentes. El monóxido de cloro, que también es un gas, y el bromo, ¿no?, que es un gas. Eso es producido por el hombre, ¿ah? Producido por el hombre. Podemos encontrar en el humo de las fábricas, en el humo de los carros, cuando quemamos basura. Y ese humo se va a ir esparciendo por toda la naturaleza, ¿cierto? Cierto. Ahora, ¿cuán poderoso vemos que son estos elementos químicos que son capaces de absorber el oxígeno, que también es un gas, ¿no? De absorberlo para quitarle capacidad protectora. Pero no solamente al oxígeno, sino también al ozono, como acaba de mencionar su compañero. Debido, como yo les mencionaba, a una reacción química que hay entre dos gases. Pero podemos observar que uno se va a beneficiar del otro.
Sí, en este caso, el monóxido de cloro, de bromo, va a absorber a las gases de oxígeno, helio, ozono, con el fin, como les mencionaba, con el fin de debilitar la capa de ozono. Por eso hemos visto este gran cambio en la imagen. Miren en la imagen, miren en la imagen. Debido a este monóxido de cloro, de bromo y también de otros gases químicos, poco a poco se ha ido vulnerando la capa de ozono. Miren esta diferencia. Miren esta diferencia. No es inaudito. Sí, es inaudito. De repente acá hay una diferencia, digamos, de 30, 40 años. Y aquí debido, digamos, después de lo sucedido. ¿Alguna pregunta hasta aquí, alumnitos? No. ¿Seguro? Profesor, ¿ese amarillito que representa? ¿Cuál? El morado de ahí. Este morado es el debilitamiento de la capa de ozono. O sea, cómo está la capa de ozono que se está destruyendo, ¿no? Como que si fuese que están dejando huecos, ¿no? Y la capa de ozono es todo este verde. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Profesor, Dime. entonces, ¿cuál es donde está bien la capa de ozono? El verde es la capa de ozono. El verde. Y el azul ya son los contaminantes, los contaminantes que están destruyendo la capa de ozono. ¿Sí? Este hueco que podemos ver es el contaminante, ¿no? El monóxido de cloro, de carbono, ¿no? Y otros elementos más que han ido destruyendo la capa de ozono. Aquí podemos ver un tremendo hueco, ¿cierto? Y acá vemos un pequeño hueco, ¿no? Ya eso dependerá qué nivel de contaminación se ha encontrado el planeta en estos últimos 30 o 50 años. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas, alumnos? Profesor, Estrella, Marcelo, profesor, María, Yanela, Kiara, Natalia, Emily, Fernanda. profesor, Sí, dime. entonces, ¿qué se tendría que hacer para que ese hueco se reconstruya? Ahí está. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso. Aunque dicen, ¿no? Los ambientalistas, los ingenieros, todos ellos, disculpen, que ya la capa de ozono se está reconstruyendo, se está regenerando por sí misma, ¿no? Porque ya los países desarrollados, bueno, más que todos los desarrollados, ¿no? Están poco a poco reduciendo sus gases industriales, no están reduciendo sus gases industriales, pero como sabemos aún falta mucho para poder erradicar, por así decirlo, este suceso, ¿no? Falta mucho para poder erradicar este problema ambiental. No solamente afectan a los países desarrollados, pero más afecta a los países subdesarrollados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, alumnitos? Entonces, si dejáramos de contaminar
La capa solita se regeneraría. Se regenera, ajá, solita se regenera. Porque va a haber más oxígeno en el aire, más elementos químicos que son compatibles con el oxígeno y que van a ayudar a aumentar, ¿no?, a regenerar la capa de ozono. Pero cuando hay, digamos, más gases contaminantes, gases que es provocado por el hombre, ¿no? Esos gases tienen tanto poder, más poder que el oxígeno, como yo les mencionaba, que cuando chocan, ¿no? Ese gas contaminante como el cloro, el bromo y otros gases más, van a absorber a esa molécula de oxígeno. Van a absorber esa molécula de oxígeno. Sí. Por eso que cada vez que ocurre eso, a los países desarrollados y subdesarrollados se les dice que reduzcan a lo más mínimo sus emisiones de gas industrial. ¿Por qué, profesor? Porque cada cierto tiempo se reúnen para ver, cada cierto tiempo se reúnen para informar, ¿no?, de las metas que ellos han cumplido como país, ¿no? Puede ser que China haya reducido sus gases de efecto invernadero y que ahora está buscando nuevas alternativas de energía, que Alemania también está buscando otras fuentes de energía para no depender, digamos, de otros combustibles, ¿no? Todo eso, digamos, hace de que mediante la política ambiental todos los diferentes países puedan tener un objetivo, ¿no?, con el fin de proteger la capa de ozono. Sí. Aquí, por ejemplo, no había mucho, ¿no? En esta década del 70 vemos que la capa de ozono todavía se encontraba estable, fuerte, pero ya han pasado 30 años, 40 años, y esto, digamos, ha generado preocupación en la humanidad. Pero no solamente tiene que ver con las industrias, las fábricas, las empresas, sino también yo como persona, ¿qué hago para poder yo como persona, ¿qué hago para evitar que yo contamine más a la naturaleza? Yo como persona, ¿qué hago para dejar de contaminar al medio ambiente, ¿no? Todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros como personas, como familias, como sociedad. ¿Sí, alumnitos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver. ¿Y qué se tiene que hacer? Ay, sí, ¿qué se tiene que hacer? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Ahí está. A ver, ¿quién me dijo eso? A ver, alumna, ¿quién me dijo? ¿Quién es su nombre que me hizo la pregunta? A ver, ¿quién me hizo la pregunta? Chávez. Miriam Ah, Chávez. nombre. Miriam Chávez. A ver, Miriam, ¿me ayudas con la lectura, por favor, para que puedas responder a tu pregunta? Las sustancias agotadoras del ozono, SAO, son sustancias químicas básicamente hidrocarburos fluorados o brominizados, que tienen el potencial para reaccionar con las moléculas de ozono en la estratosfera. Si una sustancia solo está fluorada, no contiene cloro o bromuro, no es una sustancia agotadora del ozono. Ahí está. ¿Qué cosas no podemos hacer? Buena pregunta que tú acabas de mencionar. Acá hay 3 ejemplos en la cual toda la humanidad, desde que se formó por primera vez, o claro, se formó por primera vez la primera revolución industrial hasta el día de hoy, no se ha detenido en la producción. ¿Cómo así, profesor? Un poquito de historia. Claro, un poquito de historia.
cuando las empresas son las que producen más, en su mayoría, todo tipo de artículos, todo tipo de objetos, con el propósito, con el fin de que el mercado se mueve mediante la relación de la oferta y la demanda, nosotros como personas, como familias, siempre hemos tenido la costumbre de comprar, de consumir. Ahí está. Todo está bien hasta ahí, ¿no? Todo está bien hasta ahí. Pero alguna vez ustedes se han puesto a pensar, de que si ese objeto que nosotros compramos, cómo ha sido procesado, ¿no? Cómo ha sido creado, cómo lo podemos utilizar para que pueda cómo nosotros lo podemos utilizar para que no pueda contaminar el ambiente. Todo eso, estimados alumnos, dependerá de qué tipo de uso damos a esos objetos. Ahora, su compañero me hace una pregunta interesante, sin dar mucha vuelta. Muchos de nosotros en algún momento hemos pintado quizás metales, papá ha pintado una reja, ¿no? Y ha usado aerosoles. O nuestros amigos los pandilleros usan esos aerosoles para hacer dibujos en las paredes o sus nombres, ¿no? Trinchera Norte, Comando Sur y toda esa nota. Vemos, digamos, que cuando tú usas esos aerosoles contienen monóxido de cloro, como acaba de leer, monóxido de bromo. Y eso, cuando tú lo usas continuamente, eso genera un problema. ¿Cuál es el problema? Que esos gases se liberan a la atmósfera y atentan contra la capa de ozono, como podemos ver en la imagen. Mira la imagen, alumno, mira la imagen. ¿Qué relación hay entre este aerosol con la Tierra, con el planeta? Es que este aerosol, si bien tiene el propósito de pintar, ¿no? También tiene un fin dañino, que es maltratar la capa de ozono. Muy pocas personas lo saben, ¿no? Puede ser un aerosol ¿cómo se llama? Aerosol de pintura, esos aerosoles de desodorante, aerosoles, ¿cómo se llaman esos aerosoles? Para otros usos, ¿sí? Para otros usos. No. Pero como vemos, eso genera contaminación. Igual también podemos ver aquí, ¿no? En las emisiones de gases de las industrias, de las fábricas. Eso, estimados alumnos, se tiene que evitar, ¿sí? Al igual también nosotros, para poder cuidar la capa de ozono, tenemos que dejar de botar basura, ser menos consumistas, ¿no? Si tengo un televisor, ¿por qué es necesario comprar 3, 4 televisores? ¿No? Si tengo un celular, ¿por qué tengo que tener 3, 4 celulares? ¿Sí? Es así, y la gente los tiene, ¿ah? La gente los tiene. Pero el problema es que si nosotros compramos tecnología, lastimosamente, esa tecnología ya no se puede reciclar para dar vida a otro tipo de objetos. No se puede. Y comúnmente terminan quemándose, o si no, muchos de ellos terminan en el mar, contaminando el medio ambiente, ¿sí? Por eso, si nosotros verdaderamente queremos cuidar la capa de ozono, tenemos que reducir el uso de aerosoles contaminantes, el reducir la quema de basura y también reducir la quema de basura y también
consumir menos más que todo, ¿no? Tratar de consumir limitadamente, no lo necesario, para no dañar la naturaleza. Y otro que es más importante, como les mencionaba, es la emisión de gases por parte de las fábricas, ¿no? Cada país ya se ha puesto una meta, un plazo para poder cumplirlas, para poder concretarlas con el fin de proteger la capa de ozono. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alumnos? No, profe. Nada, seguro. Creo que es la última diapositiva. Sí, la última diapositiva. Pero espero que me pregunten una o dos preguntas tal vez para poder disipar algunas dudas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos tratado? Es un poquito complejo porque en química también lo van a ver. Si es que estudian química en la academia, lo van a ver un poquito más. Después de esta clase. ¿Cómo? Después de esta clase es química. Ya, entonces pregúntenle a su profesor de química. No, es verdad, profesor, que los monóxidos de cloro no absorben el oxígeno, ¿no? Pregúntenle así cuando lleven el tema de gases. No, hay gases en la naturaleza que son más pesados, dile que otros, y le va a decir, ¿no? Es parte de la geografía, estudia un poquito, ¿no? Los componentes, los elementos químicos, ¿no? Pero no va más allá, pues, ¿no? No va más allá. La química ya es algo ya más detallado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profe. Lo que se escribe es un resumen de todo, ¿no? No, ese resumen era de la clase pasada. Ese resumen de la clase pasada, o si no pueden hacer un mapa conceptual. Esta sí se copia todo. Eso Claro, se copia todo, ¿no? ese sí se copia todo. Pero el otro pueden hacerlo un mapa Y conceptual no se así. puede pegar, ¿no? No, no se puede pegar. Pero hagan un mapa conceptual, léanlo, sacando la idea principal, algunos conceptos importantes. No creo que sea tanto en 3, 4 líneas, no mucho. Y ya les va a alcanzar más espacio. Pero este tema sí lo tienen que copiar todo. Es poquito, miren, es poquito. No es mucho. 3, 4 diapositivas. Bueno, 5 diapositivas, nada más. Cuando se tratan de estos temas, alumnos, algunos que hacen 10, Este sí 12. es poco. El otro es bastante. Ah, el otro sí es bastante. Pero no se preocupen, yo les voy a dar tiempo todavía. Yo les voy a dar tiempo. Pero vayan avanzando, lo vayan avanzando. Ah, miren, por ejemplo, lo que hemos visto ayer en noticias, ¿no? Cómo esa gente ha quemado llantas, ha quemado palos, otras cosas, ¿no? En la manifestación, ¿no? Hemos visto. Ya. Eso, estimados alumnos, también genera contaminación hacia la capa de... ¿Aló? Ah, disculpen.
Ya, alumnitos, disculpen, he estado, digamos, en una llamada, ¿sí? Así es, entonces las manifestaciones, alumnitos, como hemos visto en, en todo el Perú, ¿no? Debido a lo que estaba atravesando el país, ¿no? Eso también es parte, digamos, de que nosotros inconscientemente, a veces cuando hacemos eso, contaminamos el medio ambiente. Pero bueno, es un problema más que todo político, lo que hemos visto estas semanas, ¿no? Lo que hemos visto estas semanas. ¿Alguna pregunta, duda? No, profesor. Ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, esperamos unos minutos para retirarnos, ¿ya?
Ya pues, alumnos, entonces nos vemos la próxima semana para bueno, mañana todavía tenemos clases, creo, ¿no? Mañana tenemos clases todavía virtuales y nos vemos de manera presencial la próxima semana. Hasta luego, Alejandro, Ana, Angelina, Ángelo, Axel, Emily, luego, Estrella, profesor. Fernanda, Kiara, Hasta Marcelo, luego, Sandra, profesor. Yajaira. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego, Profe, hasta luego. Nos vemos, profesor.